El paso número 7, el paso número 7, dice el hermano. Bueno, sería el step número 7, amén. Sean bienvenidos todos, nos da gusto verlos aquí. Amén. Espero que hayan hecho su clase. Y hoy vamos a hablar sobre el evangelio y la prosperidad. Y aquí vemos, ¿verdad? Una cruz y la parte de atrás está como un símbolo de money. Moneycitos, decía mi hijo el mayor, Junior. Papi, dame moneycitos. Amén. Y dice aquí, el debate. Hoy ha surgido una interpretación nueva del evangelio basado en la prosperidad. Sus proponentes, que quiere decir predicadores, tal vez no todos conocen esa palabra, porque yo no la conocía, pero la busqué, amén. Dice, sus proponentes, quiere decir sus predicadores, afirman que la voluntad de Dios para cada creyente es prosperidad económica y sanidad. Creen que estos son los derechos de cada creyente y evidencias del favor de Dios. Consideran a la enfermedad y pobreza como maldiciones que ningún creyente tiene que sufrir. Es un mensaje llamativo porque todos queremos vivir bien. Ahora, al escudriñar esta clase está como entre sí y no. No sé si todos ustedes lo notaron, porque vemos como que enfoca una cosa pero no la otra. ¿Cuál es la palabra de Dios dice que cuál es el propósito de Dios o cuál es el deseo de Dios? Niños, los voy a separar. ¿Cuál es el deseo de Dios para nosotros? Dice el libro de Romanos 12:2 que el propósito de Dios o el propósito de Dios es que seamos la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta para nosotros. Entonces, ¿una enfermedad es agradable para Dios? No, ¿verdad? El que una persona esté pobre es perfecto para Dios, tampoco. Entonces podemos mirar que esta clase como que se profundizó en un área, pero en realidad aquí dice que hay predicadores que solo están. Sí vemos hoy en día, yo le dije al pastor que hoy en día uno debe de cuidarse mucho de lo que uno oye. Incluso puede ser el predicador más renombrado que haya, pero siempre permitamos que el Espíritu Santo nos enseñe. Usted puede estar escuchando, no sé, un predicador muy famoso, pero si ese predicador se desvía en algunas áreas, la misma palabra dice, retenga lo bueno y deseche lo malo, porque esto va a haber mucho en estos últimos tiempos. Entonces dice aquí que los predicadores hoy en día afirman que la voluntad de Dios es la prosperidad económica y la sanidad. Entonces, aparentemente aquí lo habla como que no fuera así, pero en realidad la voluntad de Dios, imagínense quiénes tienen hijos aquí, la mayoría, ¿verdad? ¿La voluntad de usted va a ser que sus hijos estén enfermos? No. ¿Que sus hijos estén pobres? No, ¿verdad? Entonces la voluntad de Dios, cuanto más, la voluntad de Dios de que nosotros seamos bendecidos, prósperos y sanos. Y eso usted lo va a mirar en el libro de Tercera de Juan 2, si usted lo quiere apuntar allí. Dice el apóstol Pablo, amado, yo deseo. O sea, no quiere decir que eso es lo que tú vas a tener, pero yo deseo, como el deseo de todos los padres, que sus hijos estén bien. Él dijo, yo deseo que seas bendecido tanto en salud como espiritualmente y económicamente. O sea, él abarca las tres áreas del ser humano, que ya ve que nosotros somos tripartitos. O sea, somos formados por tres áreas, que es el espíritu, alma y cuerpo. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando eso, es que ese es el deseo de Dios. Ahora, ¿toda la gente es sana? No. ¿Toda la gente es próspera? No. Pero todo eso tiene un porqué. Por ejemplo, hay gente que no es sana porque puede ser por dos situaciones. Sea que sea ¿cómo le llaman? Un trato de Dios o una prueba de Dios que esté pasando a la persona, o también no cuidó su salud. Hay veces hay personas que son pobres porque no son buenos administradores, o puede ser que esté en un proceso como le pasó a Job. Job tenía todo, pero tuvo que pasar su proceso para que él cuidara lo que Dios le iba a dar. Amén. Porque al final de cuentas dice la palabra que Dios lo bendijo, ¿qué? Doblemente de todo lo que tenía. A la esposa se la dejó igual, ¿verdad? Esa sí no se la cambió, pero todo lo demás fue doblemente. Entonces, vemos que aquí el que hizo esta clase o el que nos comparte esta clase se enfoca como si fuera malo
el poder imaginar que un día va a ser bendecido. Entonces continúa diciendo, ¿creen que estos son los derechos de cada creyente? Quiera o no, estos son los derechos de cada creyente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice aquella vez que esa mujer tenía una hija endemoniada y dice que vino y le pidió a Jesús, sana a mi hija del demonio. Y él dijo, es que esto es solo para los hijos. La liberación es solo para los hijos. Y ella dijo, pero aún también los perrillos comen de las migajas de sus amos. Entonces, todo lo bueno, todo lo agradable y todo lo perfecto está formado para los hijos de Dios. Nos guste o no nos guste. A lo que yo voy, por ejemplo, lo que dice esta clase, es de que hoy en día hay muchos predicadores que sí se desvían en esa forma y están como a puro dinero. Ven, tráeme dinero, pacta, lloro por ti, tú me das tanto. Y ahí es donde está ya formándose digamos, un error. Entonces es mejor, por ejemplo, si usted siente, aquí en realidad ustedes saben, a nadie les hemos pedido la primicia. Pero un día nos llegó la hermana, yo no sé ni dónde usted aprendió eso, pero un día nos llegó la hermana, la señorita aquí, ¿cómo se llama? María, y dijo, pastor, les quiero dar mi primicia. Y nosotros, el pastor y yo nos quedamos viendo, o sea, ¿quién enseñó esto si nosotros nunca lo hemos enseñado? Dijo, quiero dar mi primicia. Ella sabía cuál era el pacto que había hecho con Dios, ella sabía lo importante que era una primicia. Y yo creo que como a los cuantos meses fue que... Yo estaba sacando cuenta, yo empecé a trabajar. Ajá. El primer salario que usted dio, ajá. En septiembre, al final. Sí, ajá. Y en diciembre ya teníamos la casa. Septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y entré en... A los 3 meses ella ya tenía su casa. Pero era entre ella y Dios. O sea, nosotros nunca le dijimos... Pero eso es ya cuando es entre usted y Dios. Lo más peor es cuando nosotros queremos dar una ofrenda. Es que yo quiero dar una ofrenda por tal cosa. Ahí ya nosotros estamos perdiendo el enfoque. ¿Por qué? Porque Dios le puede dar lo que usted está pidiendo con y sin ofrenda. Las ofrendas, yo le traje una clase extra. Las ofrendas son para probar su corazón. Es entre usted y Dios. Si usted no siente, mejor no dé, porque entonces ya usted está dando fuera de la voluntad de Dios, ¿cómo se dice? Por obligación. Pero si usted siente, incluso aunque no le pidan, usted va a dar, amén. Y es aquí a lo que yo noté esta clase, como que ellos se enfocan mucho ahorita lo malo, que sí, ahorita hay mucho de esto, hermano, usted a donde vaya, es puro que le están pide y pide. A veces esto sucede porque los pastores se meten en compromisos más grandes que de lo que verdaderamente tiene su fe. Entonces, continúa aquí diciendo, dicen que la prosperidad viene por pactar con Dios y por fe. Definen pactar con Dios como ofrendar a los ministerios que enseñan este nuevo evangelio. Dicen que mientras más dan, más prosperidad económica recibirán. Se habla continuamente de dinero. Lo que uno recibe de Dios está ligado directamente al monto de sus ofrendas, casi como una inversión con resultados garantizados. Una de ellas dijo, da $10 y recibirás ¿cuánto? $1,000. Da 1,000 y recibirás 100,000. Da una casa y recibirás 100 casas. Y una casa que vale por 100, da un avión y recibirás el valor de 100 aviones. En Marcos 10:30 es muy buen negocio. La voluntad de Dios es prosperidad. Tienen su propia definición de fe llamado decláralo y recíbalo. Dicen que fe es una fuerza y cuando una persona declara con su boca y cree es el resultado deseado. Todo lo que uno declara sucederá. La fe para ellos no depende tanto de las promesas de Dios en la Biblia, sino que de lo que quieren y creen que recibirán de Dios. Si no reciben alivio por sus problemas, dicen que es por falta de fe o por pecado.
no oran usando la frase, si es tu voluntad, Dios. Aquí es donde entra la versión de Romanos 12:2, si usted lo quiere poner ahí un ladito, donde dice que la voluntad de Dios es que buena, agradable y perfecta. Si hay voluntad de Dios, por ejemplo, en este caso la voluntad de Dios siempre es buena, agradable y perfecta. Recuerde cuando el diablo vino a hablar con Dios y le dijo, préstame a Job. Mira, él te ama porque lo tienes rodeado. El diablo mismo le dijo a Dios. ¿Y qué dijo Dios? No, porque mi voluntad es buena, agradable y perfecta. No. O sea, Dios dijo, ok, vamos a probarlo. ¿Por qué? Porque Dios conocía el corazón de Job y sabía que no iba a fallar. ¿Sí me entienden? Entonces, Dios conoce nuestro corazón y Él sabe que si es necesario que pasemos por una situación económica difícil, sabe que no lo vamos a negar. O si pasemos por una situación de enfermedad, sabe que no lo vamos a negar. O sea, Dios conoce el corazón, pero dice la palabra en el libro de Corintios que Dios no nos va a hacer pasar algo que no podamos soportar. O sea, si Dios sabe que nosotros podemos fallar en nuestra fe, no nos hace pasar por ahí. ¿Sí me entienden? Lo único, pues no maduramos en esa área. ¿Amén? Entonces, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Luego aquí sigue diciendo, en este evangelio de la prosperidad, el mismo que Cristo y que los apóstoles predicaron, ¿promete Dios a cada creyente la prosperidad y la sanidad? Eso es como una pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Y en realidad, si usted se mira, todos los versículos, la mayoría enfatizaron más la restauración de una persona, que en realidad lo que era verdaderamente, sí es que seamos prósperos, porque incluso, no ahorita, hace muchísimos años atrás, se decía que a más viejito era tu carro, más santo eras. ¿Sí me entiendes? O sea, a más pobrecito estaba usted estaba más cerca del cielo. Esa era la idea que se tenía antes. Mas, sin embargo, si nos vamos a la Biblia, ¿cómo estaba, cómo se llama? Abraham, ¿cómo estaba David? O sea, ellos no andaban mendigando, ellos eran prósperos, ¿sí me entienden? Entonces, la voluntad de Dios es de que seamos bendecidos prósperamente, pero también si nuestro corazón se puede desviar, entonces sí nos va a hacer pasar por una situación económica que pues mucho no nos gustaría, pero tendríamos que pasar por ese desierto. ¿Amén? Dice el evangelio predicado por los apóstoles, ¿qué enfatizaron? Hermano Guillermo, léanos el primero, por favor. Dice, ¿qué era el énfasis del evangelio predicado por los apóstoles? Está el énfasis en la vida interior, santidad, o en lo material, prosperidad y salud. Los siguientes versículos son típicos de la enseñanza apostólica. Resuma su enseñanza. En Colosenses 1, del 21 al 22, yo puse, nadie es bueno y no puede salvarse a sí mismo. Solo podemos depender de la gracia de Cristo. ¿Qué sigue? El Colosenses 3, 1, 3. Nuestra prioridad debe ser lo espiritual y no lo eterno. Amén. Colosenses 3, 5. Nuestro deseo no debe estar en la búsqueda de lo material, sino en la búsqueda de la santidad. Amén. Colosenses 3, del 12 al 13. El énfasis en el Evangelio es la santificación, para agradar a Dios y vivir bien con los hombres. El énfasis está en dejar el pecado para buscar la santidad, donde la vida interior predomina sobre lo material. Aunque los maestros de la prosperidad no niegan estas verdades, sus prédicas y prácticas dicen lo contrario, enfatizando lo material por encima de otros temas, a tal punto que aún los no creyentes han notado su énfasis poco bíblico y se burlan de ellos. Amén. Vemos aquí que volvemos otra vez a lo mismo, todo está en el corazón de la persona. Recuerde que
en la Biblia habla de un hombre rico que le llaman, o un joven rico. Y dice que Jesús vino y le dijo, el hombre, ¿verdad? Le dijo, oye, no, pues yo he cumplido con todo, ¿verdad? O sea que casi era perfecto. Dijo, ok, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y entonces me sigues. Y dice que ahí ese muchacho ya no quiso. Dijo, no, pues es que como que ya empezó a hacer cuentas. Dijo, no, no me conviene, ¿sí me entiende? O sea, él negó a Jesús en la prosperidad. Pero hay otro joven en la Biblia que es José y nunca negó a Dios en la cárcel. Entonces, volvemos a lo mismo. Usted puede, imagínese que ahorita, hoy mismo, esta noche, Dios le dé 10 millones de dólares. O sea, usted, le aparecieron 10 millones de dólares en su cuenta. Amén. Pero yo le aseguro, le pregunto, ¿usted estaría aquí el domingo? Amén. Vamos a ver, le voy a orar al Señor esta noche, Señor, que le aparezca. ¿Sabe por qué? Porque Dios trata nuestro corazón. Si nuestro corazón está sano, hermanos, Dios nos puede dar mucho. Para Dios, Él es el dueño del oro y la plata. O sea, Dios no se limita. Lo que nosotros queremos, Él no lo da. Pero Él tiene que tratar nuestro corazón. A más Él trata nuestro corazón. Hermanos, más nosotros vamos a aprender a no enfocarnos, como lo que respondió el hermano, a no enfocarnos en lo que son las finanzas, sino enfocarnos en nuestra santificación, en nuestra limpieza. Uno tiene que aprender que no es lo material. Claro, a todos nos gustaría, no sé, tener algo bonito, pero no lo material, es lo que hay aquí adentro. Que no neguemos a Dios ni aun cuando tengamos necesidad o cuando tengamos mucho. A más nosotros dejamos que Dios nos prepara, más nosotros Dios nos va a ir dando. Dice la palabra que el que es fiel en lo poco, ¿qué? Dios lo va a poner en lo mucho. Pero hermanos, si a nosotros nos cuesta diezmar $10, digamos que ganamos $100. Entonces, ¿cómo Dios nos va a dar cuánto le dije? 10 millones. ¿Cuánto es el diezmo de 10 millones? A ver, la hermana que sabe mucho de matemáticas. Imagínese. 1 millón. 100 mil. De 10 millones. No, el 10% de 10 millones es 1 millón. 1 millón. Imagínese. Y a veces nos cuesta diezmar $10 de $100 o de $60 de 600. Ahí es donde vamos. Si nosotros somos fieles en lo poco, es fiel con eso poquito. ¿Usted cree que Dios no le va a dar más? Entonces, aquí es donde yo entro. Aquí la clase enfoca mucho que es malo lo material. Pero no es así, hermanos. Lo malo es de que nuestro enfoque esté solo en eso. ¿Sí me entiende? Que nada más queramos nosotros lo material, y no busquemos, como dijo el hermano, la santidad o lo espiritual. ¿Qué dice la Biblia sobre los bienes materiales, hermano Juan Carlos? Ya que tantos ministerios hablan de la prosperidad, veamos si este énfasis es bíblico. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a la riqueza y la prosperidad económica? Aquí dice la segunda pregunta. ¿Qué dice Mateo 6 en cuanto a los bienes materiales? Y en el versículo 19 y 21, que dice, que no hagamos tesoros en la tierra, hacerlos en el cielo. Amén. Porque ahí es donde deben estar nuestros corazones. Amén. ¿Qué es para usted hacer tesoros en el cielo? Predicar la palabra. Sí, como dice el versículo, pues que busquemos las cosas del cielo primero, todo lo que tenga que ver con Dios, leer la Biblia, aprender de Dios. Amén. ¿Sabe que una de las formas que Dios nos llama sabios es cuando ganamos almas? Entonces imagínense si nosotros evaluáramos, si Dios nos dijera, ok, yo te voy a hacer sabio de acuerdo a las almas que has ganado. ¿Cuántas almas usted se ha ganado para Dios? Esos serían diamantes en nuestras coronas. Diamantes en nuestra corona. Entonces, imagínense, tal vez lleguemos al cielo y vamos a tener una corona como la de Burger King. Porque no va a haber. Imagínense la de Burger King.
Nada más tiene puro de mentiras, no tiene nada. Está difícil ganarse las almas, está difícil. Entonces ahí es donde nosotros vemos. ¿Sabe qué? Ya le prediqué a uno que estaba falleciendo, Ajá. pero a saber si me escuchó, a saber si se fue. Ajá. Si tenga- Pero usted cumplió. Algo que yo tengo, fíjese, cuando nosotros íbamos a los apartamentos, incluso el pastor siempre me decía, es que tú llegas como policía. Yo llegaba así. Y él me decía, es que tú llegas como policía. Es que yo traigo algo que tengo que entregar. Es un tesoro que no lo van a comprar ellos con nada. Y hermano, yo le tocaba a la gente y a veces me abrían, casi me azotaban la puerta, pero a mí no me daba ninguna pena porque yo sabía que yo cumplía con entregarles. Y esto lo sigo haciendo. A veces la gente ya ve que usted va, hola, ¿cómo está? Y yo siempre me la sacaba aquí. Y luego a veces hay gente que ni me quiere hacer caso, pero yo cumplo. ¿Por qué? Yo digo, bueno, esa es mi responsabilidad delante de Dios. Entonces, si nosotros queremos ser sabios, como dice la palabra, aunque nos rechace, hay que hablar del evangelio. Porque la gente, la verdad, hermanos, a como vemos, exacto, a como vemos, mucha gente no quiere. Pero eso no es pretexto para decirle a Dios, ay, es que no querían. No, tenemos que cumplir, amén. Entonces vemos aquí que es buscar lo eterno, no lo material, amén. Aquí a un lado dice para crecer. Primera de Samuel 11:17. Ajá, dice mirad, guardaos. Bueno, ahí dice lea, pero abajo dice Lucas 12:15. Mirad, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en las abundancias que tiene o que posee. Y luego abajo en la nueva versión de internet, tengan cuidado, advirtió a la gente. Absténganse de toda avaricia. La vida de una persona no depende de la abundancia de sus bienes. Wow. Vamos al siguiente. Dice, Jesús no apoyó la búsqueda del dinero, más bien advirtió sobre sus peligros. A los que buscan primeramente el reino de Dios, prometió provisión de sus necesidades básicas como comida y ropa, pero nunca prometió riquezas. Eso está en Mateo 6:25 al 34. Ahora, aunque Él no prometió esto, vuelvo a lo mismo. La palabra de Dios dice en el libro de los Salmos que Dios le dará, que le concederá las peticiones de su corazón. No dice, Dios le concederá la voluntad de Dios. Dice las peticiones de su corazón. ¿A dónde voy con todo esto? Es a lo que está en su corazón. Si usted dice, Señor, yo quiero los 10 millones de dólares, pero me cuesta diezmarte, no sé, $10. O sea, aunque sea la petición de su corazón, o como se dice, el deseo de su corazón, Dios todavía no se lo va a dar. ¿Sí me entienden? Entonces, en este caso es de que Él no advirtió. Yo le traje esta clase, pero quiero que la lea bien detallada, porque aquí yo le saqué, me llevé yo creo que como todo el día para podérsela hacer, pero le saqué con versículos bíblicos cuál es la voluntad de Dios sobre la Biblia y el dinero. ¿Sí me entienden? Entonces no sé si el hermano quiere compartírselos. Todos, bueno, aquí nada más le estoy dando uno. Ajá. Y eso va usted a leerlo. Ahí usted va a encontrar de dónde vienen las riquezas. Ahí va a encontrar cuál es la voluntad de Dios para el dinero, o qué hacer con el dinero. Y ahí es donde va a poder profundizarse un poco más sobre la clase. Amén. Ahora, vamos al 4. Leo, si usted lee el 4, por favor. ¿Nos quedamos en el 3? ¿O sí, el 3? Dice, ¿por qué guardarse de la avaricia? En Lucas 12:15. Y le puse, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de sus bienes que posee. Amén. Si usted mira, por ejemplo, el dinero no compra la felicidad. El dinero no compra el sueño. El dinero no compra la salud. El dinero no compra un buen matrimonio. El dinero no compra que los hijos vayan por buen camino. Incluso vemos hoy en día, hace poco salió, yo no sé mucho de fútbol, solo que corren detrás de una pelota, pero, thank you, mi amor. ¿Quieres uno para ti? ¿Sí? You want one for you? ¿No? Para que tú puedas leerlo y ya sepas. Bueno, entonces vemos que hace poco salía en las noticias que había un futbolista
que él perdió la vida en un carro de esos muy caros. No sé si alguno, Dani es el que sabe los nombres y todo. Yo siempre le pongo nombres así mexicanos a todos, pero bueno. Entonces esa persona dice que estaba en su top, a lo que decían las noticias. Apenas se había casado, ya estaba casado, pero había realizado su boda, ya estaba como ganando super millones y va y pierde su vida. ¿Usted cree que con todos los millones que él tenía podía rehacer su vida? No, porque la vida está en las manos de Dios. Entonces, aquí es a donde Dios nos quiere llevar, que el dinero no puede ser la prioridad en nuestras vidas, porque el dinero ni le va a comprar un buen matrimonio, el dinero ni le va a comprar la salud, el dinero no le va a comprar la felicidad, aunque es necesario para que usted pueda vivir bien, para que pueda vivir tranquilo, pero a lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que no dependamos del dinero. Porque incluso si usted no tuviera absolutamente nada, Dios nunca lo dejará sin comer. De una u otra manera, Dios le traerá. Porque Dios nunca lo va a dejar en necesidad. Ahora, tiene que creerle a Dios. Tiene que confiar plenamente en Dios. Amén. Amén. Vamos al 4. Ahora sí, hermano Juan Carlos. Jesús advirtió que las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, en Mateo 13:22. También dijo, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios, en Mateo 19:24. ¿Qué dijo Jesús a uno que quería seguirle? Es donde hablamos del joven rico. Uh-huh. En Mateo 8, del 19 al 20. Entonces yo le puse que el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. No, es que en este decía otras cosas, pastora. ¿Qué decía? Aquí decía que uno le quería seguir y él le dice que las aves tienen donde hacer su nido. Las comadrejas, Sí, dijo donde hacer sus cuevas. Sí. Pero que el Hijo del Hombre no tenía donde recostar la cabeza. Uh-huh. O sea, con eso le quería decir que no tenía Nada. Ajá, ni sí. una mano adelante y una atrás. Ajá. Fíjese, y ese versículo es el que toman para el evangelio. De que no, pues es que Jesús no tenía nada. Jesús era pobre porque nació en un pesebre. Jesús era pobre porque no cargaba ni cartera. Hermano, si Jesús era el más rico de todo, porque era el dueño de todo el mundo. Jesús lo único que él traía era como un credit card de parte del papá. Una tarjeta de crédito, una carta, diría Junior, una carta de parte de papá. Por ejemplo, necesitaba pagar los impuestos, ¿qué hizo? Ve al pez, sácame el dinero. Necesitaba un burro, ve a traerme. No tenía nada, pero aparentemente tenía todo. ¿Sí me entienden? Entonces, todo es cuestión de la fe, de que nosotros tengamos la fe en Dios. Posiblemente al día siguiente usted no tiene nada, pero dice, Señor, yo requiero esto para poder vivir. Yo necesito, no sé, zapatos para mi hijo. ¿Y usted cree que Dios, como buen padre, va a decir, no, yo no te los doy? Busca tú a ver cómo le haces. No. Volvemos a lo mismo. Todo está en el asunto de su corazón. Si nosotros solo queremos depender de las riquezas, ahí es donde está mal. ¿Sí me entiende? Porque eso no nos va a llevar a ningún lado. Lamentablemente, yo se los dije, hay gente, hermanos, que viene a este país. Cuando va a cruzar el desierto, digamos, baja a Dios y le dice, Señor, cuando me lleves al otro lado de este desierto, te voy a servir, te voy a entregar mi vida. Y cuando llega aquí, empieza a trabajar, se olvida de la iglesia, se olvida de orar, se olvida de leer la Biblia, se olvidó de todo porque ya estaba en este lugar, ¿sí me entienden? Entonces aquí es donde Dios quiere llevarnos. Por eso dice la palabra, yo los hice pasar por el desierto para ver qué había en el corazón. Si no pasamos por el desierto, ¿no? Una vez hubo una persona que me dijo, no, nosotros antes de venir a Cristo teníamos dinero y venimos a Cristo y ahora no tenemos nada. Y yo sabía que era lo que había pasado. Es que ahora Dios te va a probar el corazón. Antes tú le servías al enemigo que posiblemente tenías dinero, pero vivías en problemas,
perdiste tu matrimonio, andabas en drogas y ahora que viniste a Cristo, Dios te va a probar tu corazón. Y si la pasas, Dios te va a bendecir y hasta más, como lo hizo con Job. ¿Sí me entienden? Entonces, todo está en el deseo de su corazón. Amén. Vamos al 5. Abner, si lo lees, por favor. El 5. Algunos piensan que la religión es un medio de obtener ganancias. Primer Timoteo 6:5. ¿Cuál era la actitud de Pablo hacia las posesiones materiales y sufrimiento? Primera Timoteo 6:6. Luego se valoraba la piedad y contentamiento por encima de la riqueza. Amén. Eso es lo que está en nuestro corazón. Que nosotros por encima de todo, el pastor mismo lo ha dicho, últimamente ya no lo he oído, pero siempre dice, yo no quiero nada que no venga de Dios. Porque él ya aprendió, hermanos, él se trabajaba 12 horas al día y trabajaba hasta los domingos si era posible. Y llegó un momento en que dijo, no, o sea, yo ya no voy a hacer eso. Si no viene de Dios esto, ya no. ¿Sí me entiende? Porque ya aprende uno que no es lo más que uno quiera ganar. Yo siempre he dicho, yo he observado a la gente, hermanos, y yo he visto que todos aquellos que han trabajado overtime, ¿cómo se dice? Horas extras, hasta ahorita no los veo que se han hecho ricos. No, porque no es por trabajar overtime, es por buscar la voluntad de Dios para sus vidas. Amén. Ahora, ahí continúa diciendo en el versículo 9 al 10, ¿y lo respondiste, hijo? ¿No? Lorena, ¿usted lo respondió? Leo. Yo le puse el amor al dinero y usted es extremadamente de la fe y se extravía de la fe. Y se extravía de la fe. Ya le iba a decir a Lorena, a ver, Lorena, tradúzcale. Amén. El amor al dinero. ¿Qué dice? ¿Cuál era la actitud de Pablo hacia las posesiones materiales y el sufrimiento? Era tener cuidado al amor al dinero. Ahora recuerde, no quiere decir que es malo el dinero. Tenerle amor al dinero, ahí es donde está mal. Y aquí usted va a mirar una anécdota que yo puse, que hay gente que tiene tanto amor al dinero que no se compra una banana por no tirar la cáscara. Hermano, hay gente, nosotros hemos conocido gente que tiene dinero o tiene su ahorrado y nunca lleva a sus hijos ni a comer un Burger King porque no quieren gastar. ¿Sí me entienden? Sí, o sea, yo digo porque pues los niños con llevarlos al McDonald's ellos están felices. Hermano, una vez no le va a hacer mal. Claro, si usted quiere ir todos los días, pues eso ya es asunto suyo, pero una vez no le va a hacer mal. Amor al dinero es la gente que yo conozco gente, hermano, que ellos quieren, ¿cómo se dicen? Nada más guardar, jalar y no quieren utilizar absolutamente nada el dinero. Yo miré a un muchacho ahora que está viendo en la noticia, me salió que está viendo las redadas. Había un muchacho que lo agarraron la migración y se lo llevaron para su país. Ahí se decía, ¿verdad?, que el muchacho le habló a un amigo que tenía que sacara un dinero que tenía, ve que hay muchos latinos que no guardan su dinero en el banco, y tenía su dinero en el colchón. Yo no sé si alguno de ustedes lo miró, que tenía su dinero en el colchón y que cuando el amigo llegó ya habían sacado todas sus cosas. Imagínense el pesar de ese muchacho, haber ahorrado todo su dinero, haber juntado su dinero y al final, ¿quién se quedó con él? ¿Quién sabe? El que sacó el colchón, diría la hermana, amén. Entonces, por esta razón, nosotros no podemos depender del dinero, debemos de depender de Dios. Y Dios nos dará lo que nosotros podemos manejar o administrar, mejor dicho, amén. Entonces, vamos a Filipenses 4, 11 y 13. ¿Tú lo contestaste, Ruti Junior? ¿No? ¿Federico? No, pues ya estoy viendo que le está copiando ahí. A ver, hermano Guillermo. Saber vivir humildemente en todo momento. Saber vivir humildemente en todo momento. Hermanos, esto es bien importante, que nosotros aprendamos a vivir con tener y al vivir con no tener.
Entonces es saber estar con lo mucho y también saber estar con lo poco. Amén. Y el 19, ¿qué dice? ¿Alguien lo respondió? Yo le puse, Él nos dará lo que necesitamos a su tiempo. Eso es como vemos en el libro de Éxodo, cuando Dios le dio a su pueblo el maná. El maná está 100% asegurado. O sea, siempre va a caer el maná. Ahora, ahí vemos la avaricia de la gente. Cuando dice que les cayeron, ¿cómo se dice? La carne también, los animalitos esos que aventaron. Igual, con el maná. Llegó un momento que Dios le dijo, solo agarren lo necesario. ¿Y qué hizo la gente? Agarró de más, ¿Y qué le pasó? se Se les echó a perder. Entonces tenemos que aprender, hermano. Eso es lo que mucha gente hace. La gente acumula y acumula y acumula. Quiere acomodar. Ajá. Uno va a ser más rico y el pobre Sí. más pobre. Y ellos Exacto. hacen humillar al pobre Exacto. y a verse más ricos ellos. Sí. Ahí están. Y ahí es donde vemos, o sea, nosotros tenemos que aprender a depender de Dios, que si Dios nos dice, con solo esto la vas a hacer, no sé, durante este año, con eso vamos a aprender. Que llegará el momento en que Dios nos quiera dar más, que Dios quiera que disfrutemos más, pero todo depende que aprendamos nosotros que el dinero no sea como nuestra felicidad o nuestra prioridad. Amén. Continuamos ahí, dice, Pablo nunca puso énfasis en la prosperidad porque había aprendido a contentarse con poco o con mucho. Incluso Pablo tenía su propio negocio, o sea, él era negociante, en ese entonces dice que se ponían tiendas, que son como cosas hoy de hacer casas, por decirlo así. Dice, estaba satisfecho con solo tener sustento y abrigo y advirtió contra la codicia, llamándola la raíz de toda maldad. Eso está en primera de Timoteo 6:10. El 6, si la pobreza es señal de la falta de fe, ¿cómo se explica el hecho de que Lázaro es presentado como el hombre bendecido y no el rico? Lucas 16, del 19 al 31. La pobreza no necesariamente señala una vida espiritualmente deficiente. Hay muchas maneras por las cuales la gente está pobre y usted la va a encontrar aquí en la clase que le hice. Una de ellas es por el conformismo. Hay gente, hermanos, que está pobre por ser conformista. Incluso usted puede mirar, hay personas en la calle que ellos andan vendiendo rosas o andan vendiendo aguas, no sé, cosas así. Pero hay otra gente que solo anda con su letrerito aquí. No tengo dinero, dame dinero. ¿Sí me entiende? O sea, hay dos mentalidades. Uno que al menos quiere dar algo para que le den y el otro, dame solamente. ¿Sí me entienden? Entonces, en este caso vemos que por esa razón es de que hay gente que es pobre. Entonces, hay otra gente que es pobre porque es mala administradora. O sea, hay muchas razones por esa razón. Amén. Entonces, aquí dice, sacando conclusiones. Si lo lees, hermano Félix. Ahora se me fueron bien hasta atrás que no los alcanzo a mirar, se me esconden. Después de estudiar estos pasajes, medité en lo siguiente. Si la prosperidad es tan importante, ¿por qué no la enfatizaron? Jesús y los apóstoles, el Nuevo Testamento, nunca presenta la prosperidad como una prioridad a buscar, pero Las pistolas. de consejos para lograr una vida interior de sanidad. El Nuevo Testamento advierte en contra de los peligros del materialismo. Es imposible servir a Dios y las riquezas son temporales, pero han enredado a muchos. Es el énfasis en la prosperidad. Fácilmente se convierte en un evangelio por interés, apelado a las avaricias, enfatizadas a lo material por encima de lo espiritual, lo exterior en lugar de lo interior. La vida cristiana tiene tiempos bonitos, tiempos duros, el sufrimiento es parte de ella. Dios no está en contra de la prosperidad. A veces provee abundantemente, pero la prosperidad no es una meta principal
mensaje de Jesús y los apóstoles. Amén. Aquí es donde volvemos a ver. O sea, aunque es parte de la prosperidad del Evangelio, es parte de la bendición que tenemos como hijos, no quiere decir que es nuestra prioridad o que nada más debemos de estar enfocados en ser prósperos. Amén. Incluso, lamentablemente, hay gente que por enfocarse tanto en ser prósperos, pierden la familia. Les crecen los hijos y nunca tuvieron tiempo para estar un rato con ellos. Ahí es a donde yo quiero llegar y a donde la palabra de Dios llega. Que no la queramos poner como una prioridad porque si nosotros la mantenemos así, vamos a perder la familia, vamos a perder todo lo demás, la salud. Hay gente que trabaja toda su vida para al final de cuentas terminar pagando por su salud. Entonces, en este caso es saber qué es lo que hay en nuestro corazón. Amén. El 8, Ruthie Junior, ¿lo lees por favor, hija? En base de lo anterior, ¿es el evangelio de la prosperidad otro evangelio? ¿Respondiste esa? ¿Alguien más le respondió, hermano Guillermo? La respuesta es, bueno, que yo puse, el evangelio de la prosperidad es diferente. Esos falsos predicadores son malos, Amén. o malditos. Yo vuelvo a lo mismo. En este punto, aquí es donde entra la sensibilidad del corazón. Déjeme decirle, por ejemplo, hace muchos años, cuando nosotros éramos inmaduros en la fe, por ejemplo, el pastor regaló carros. Hermano, había un hermanito que venía, es que no tengo carros, que para allá. El pastor le daba carro, el pastor ha regalado mucho o ha sembrado. Yo ahora le digo que ha sembrado porque le digo, un día, tarde o temprano, lo vas a recibir para atrás. Ha sembrado dinero, ha ayudado. O sea, en el área de las finanzas, créame que él está al top. O sea, tiene un 100, porque él siempre ha sembrado, siempre le ha ayudado a la gente. Pero llegó un momento en que yo le dije, bueno, es que hay que hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque la misma palabra, hermanos, dice, gente pobre siempre tendremos. Siempre va a haber gente pobre pidiendo, siempre gente que necesita. Aquí es donde entra saber discernir si es la voluntad de Dios ayudar a tal persona. Porque a veces sucede, hermano, que nosotros estamos ayuda y ayuda a una persona y cuando menos acordamos, Dios no puede tratar con ella porque nosotros estamos entre el medio. Entonces ahí es cuando es la voluntad de Dios, seguir ayudando a tal persona o ya simplemente prefiero quedar yo de que como el malo porque ya no le di y dejar que Dios trabaje en el corazón de la persona. ¿Sí me entienden? Entonces ahí es donde entra el discernimiento. Saber, Señor, ¿es tu voluntad ayudar? Y aquí en la clase que yo le di, usted va a encontrar que encontré más de 2.350 versículos que hablan de las finanzas o de dinero en la Biblia, amén. Y son más versículos que hablan de finanzas a los versículos que hablan de la fe o versículos que hablan de la oración, amén. Pero eso usted lo va a leer en su casa. Dice entonces, dice, ¿cómo debemos de vivir? Entonces, Lorena, lo lee por favor. La parte de abajo, al 9, vamos para el 9. Dice, ¿qué debe ser nuestro enfoque según Corintios 4, 17, 18? ¿No lo hice? ¿Alguien más lo respondió? Yo. Tú, a ver, ¿cuál es tu enfoque? A ver. En las cosas que no se ven. Amén. Volvemos otra vez a lo mismo, las cosas eternas en lo que es de Dios, amén. Todo eso debe ser. Ahora, esto no quiere decir que Dios no esté de acuerdo que usted no tenga que trabajar, porque hermanos, nosotros hemos visto de todo. Hace muchos años el apóstol Isidro nos enseñó sobre lo que es depender de fe. Hermanos, les voy a decir, hubo un hermano que se tiró a homeless. O sea, él dijo, no, pues voy a depender de fe. Y creo que hasta la fecha por ahí anda todavía de homeless. Ahí anda todavía. O sea, se tiró a fe. Y de homeless. Perdió todo, dejó todo. Y yo me quedé, o sea, yo también estaba bien nueva, hermano, pero yo no me tiré de homeless.
Él estaba conmigo cuando trabajó, cuando se empezó a, ¿cómo se llama? A meter de que se tiró, o sea, De homeless, dejó, fíjese. porque él dejó a su esposa, Todo. dejó a sus hijos y dijo, él, ¿saben que yo me voy a retirar y me voy a ir A vivir por fe. A predicar por fe porque Dios me ha mandado? Le dije, ¿Se da ¿seguro cuenta? que es eso? Entonces, Y dice, seguro, digo, trabaja y sostente. y yo le aseguro que usted estaba más nuevo en ese entonces. Sí. Y aún así entendió que eso no era. Eso fue en el 2004, creo. Sí, pues yo me acuerdo que Eri estaba chiquitita todavía. Fue en 2003, yo le decía, no te salgas de aquí Ajá. sin hacer nada. Ajá. No, que si no me voy para México. Hasta la fecha ya está. Luego lo veo y le digo, no, si pareces homeless. ¿Sí? No, ¿cómo? Ajá. Pues la verdad le digo, porque no predican ni la palabra de Dios. Sí. No, ahorita ya no, ya ahorita ya Se perdió totalmente. No, es más del mundo. Ahorita ya Sí, ya se perdió. Y es que es eso. Se perdió. Entonces aquí es por eso debe uno tener las raíces bien profundas y saber discernir. Ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque hay gente que se ha desviado por el simple hecho de creer, no, eso viene de Dios. No, hay que saber discernir, amén. Entonces nuestro punto es buscar lo eterno, pero no quiere decir que Dios le está diciendo a usted, deja tu trabajo, deja todo lo que estás haciendo porque ahora tienes que hacer esto. No, ahí es donde ya perdemos. Yo siempre he dicho, el mejor púlpito es donde usted trabaja. Si hay gente aceptable, o sea, que usted la mira que puede aceptar a Jesús, háblele. Y si no, deje que el Espíritu Santo trabaje con tales personas. ¿Sí me entienden? Continuamos. Entonces, el 10. ¿Dónde nos llaman? El 10. ¿Alguien me lo puede leer el 10, por favor? Santiago 1:9. ¿Cuál es el consejo para el pobre? Uh-huh. ¿Qué consejo le dieron? Ser humilde. Ser humilde. Amén. Y de acuerdo a lo que dicen los versículos, el apóstol Pablo decía, hay que estar contento con todo. Pero contentamiento no es lo mismo que conformismo. Conformismo, hermanos, es aquella persona que no tiene deseos ya ni siquiera de salir a buscar trabajo ni nada. Contento es aquella persona que si yo ahorita traigo un carrito viejito, yo estoy contento. Si mañana traigo un carro del año, yo estoy contenta, mucho más contenta, ¿verdad? Pero mientras tanto, o sea, hay que estar contento con todo. Entonces, eso es estar contento con todo. Si nosotros solamente estamos contentos cuando tenemos, ahí es donde está mal. O sea, ahí el corazón está fuera, se está desviando. Que es a lo que el apóstol Pablo siempre decía, yo estoy contento con todo, si tengo o no tengo. Amén. Dice, las riquezas son temporales. Además, el materialismo fácilmente puede causar al rico olvidar que tanto él como el pobre solo tienen esperanza de exaltarse en su posición gloriosa en Cristo. Ahora, yo le hago una pregunta a usted antes casi de terminar. ¿Usted cree que en el cielo va a haber ricos? Gente muy rica que esté hoy en día. Ni van a entrar al reino de Dios. ¿Usted cree? ¿Sabe? Yo le pudiera decir, yo le voy a decir que sí va a haber gente rica, porque en el libro de Génesis dice que Abraham era riquísimo aquí en la tierra. Entonces, ¿usted cree que Abraham está en el cielo? Abraham, David era riquísimo. Entonces volvemos otra vez a lo mismo. Yo le digo, usted va a ser muy próspero, Leo, pero Dios va a tratar con su corazón. Y una vez que trate con su corazón, usted va a tener tanto miles como cienes y va a ser lo mismo delante de Dios. Aquí es a donde nosotros vamos a ver dónde está nuestro corazón. Vemos que al final de cuentas Dios prosperó a Job y dice que lo prosperó doblemente. Job está en el cielo, Job está en el cielo, pero primero tuvo que tratar con su corazón, ¿sí me entienden? Entonces, a todos aquí, si nosotros queremos llegar delante del cielo y vivir bien aquí en la tierra, tenemos que ser tratados. Y cuando seamos tratados, no nos quejemos ni nada, digamos, Señor, así como dice el pastor, dale, Señor, si le vas a dar, dale duro para poder pasar rápido, ¿sí me entienden? Ajá, sí. Exacto, y más sin embargo, o sea, decir, Señor, si me vas a pasar por esta situación, pásame, pero yo sé que cuando venga, yo voy a ser fiel en lo poco y yo sé que tú me vas a poner en lo mucho, amén. Entonces ahí es donde vamos a aprender. El 11 para terminar, dice, ¿qué dice Hebreos 13 del 5 al 6?
sobre el contentamiento. ¿Alguien respondió esa? ¿Qué respondió hermano Guillermo? El contentamiento es confiar en la provisión y la protección de Dios. Amén. ¿Alguien más respondió algo diferente? De no ser ambiciosos, porque Dios todo lo suple en su momento. Amén. En su tiempo, Dios siempre va a suplir. Hermano, yo conozco mucha gente que tiene testimonios, como lo que a nosotros nos pasó, que no teníamos nada. Y a Dios suplía todo el tiempo, de una o de otra manera. A veces podemos decir, oh, no tenía, pero mira, el vecino me trajo, no sé, un pollito. Y, no fue el vecino, es que Dios tocó el corazón del vecino para traerle, ¿sí me entiende? Entonces aquí debemos entender que todo se mueve por la mano de Dios. Amén. Vamos a falso y verdadero. Falso y verdadero, amén. Dice, la voluntad de Dios para cada creyente es prosperidad y sanidad. ¿Qué usted respondió? Verdadero, amén. La primera de falso y verdadero. La pobreza señala una falta de fe. Falso. ¿Qué usted respondió? Wow, sí, recuerde que hay pobreza, lo que acabamos de hablar, por ejemplo, como el hermano ese que ahora ya es primo, ¿verdad? Porque dice que ya no es tan cristiano, el que, no es que él se fue de homeless, no porque tenía falta de fe, simplemente porque él decidió. Nadie lo obligó, simplemente él creyó que... Ni Dios lo mandó tampoco. No estaba preparado. No, solo por gusto. Claro. Amén. Amén. Entonces ahí es donde debemos de tomar mucho cuidado. Que no siempre la voz que escuchamos va a ser la de Dios. Entonces siempre debemos de discernir bien. El que sigue, Dios nos advierte de guardarnos de la avaricia porque hay otras cosas más importantes que el dinero. Que usted respondió. Verdadero. Amén. Amén. Espero que haya aprendido algo o mucho. Estas clases nos ayudan bastante para poder entender qué es lo que Dios nos está enseñando. Así que el hermano va a dar la siguiente clase. Puede darla mientras nos ponemos de pie para orar e irnos. What? 2, 3. They're losing? We're winning. Winning? Finally. Amén. Recuerde que aquí los esperamos el viernes a los que vamos a cantar y a prepararnos. Y la vigilia también, viernes a las 8 el ensayo y 9 la vigilia. Recuerde que tiene que depositar en su cuenta celestial. Algunos están over cero. Amén. Venir a la vigilia es depositar en su cuenta celestial. Amén. ¿Listos? Vamos a ponernos de pie para irnos. Sí, ya lo tiene. Y el hermano Juan Carlos nos va a llevar a Dios en oración. Amén. Amén. Gracias, Padre, por esta clase, Padre, maravilloso, Padre bendito, Padre. Gracias, Padre, porque nos prestas tu sabiduría, Padre. Gracias, Dios. Te adoramos. Ayúdanos, Padre, a entenderla, Padre, que esta palabra quede en nuestros corazones, Padre. Sí, mi Dios, así sea, Padre. Gracias, bendito, Padre, por nuestros hermanos de fe, Padre. Gracias por la pastora, Padre, que se esfuerza, Padre, en enseñarnos, Padre. Gracias por traernos a este lugar, Padre, y por darnos la oportunidad, Padre, de ser escogidos, Padre. Gracias. No nos cansaremos nunca, Padre, de agradecerte, Padre, en cada momento, Padre. Gracias, Padre, por darnos fuerza, Padre, y gracias por traernos con bien, Padre. Ahora llévanos con bien, Padre, a nuestros hogares, Padre, y danos un descanso esta noche, Padre, para mañana amanecer con fuerza, Padre, y tener energía para afrontar otro día, Padre, de trabajo, Padre. Gracias, Dios, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Amén. Amén, amén. No se